Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro podcast Pollitos en Fuga. Estoy muy contenta de tenerlos aquí, soy María y el día de hoy les traigo a tres invitados, de los cuales yo estoy muy contenta de tener aquí. Rocío Contreras, Hola a todos. Romina Hola. y Cristóbal. Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado. Te quería preguntar, ¿por qué el nombre del podcast? Siempre he tenido esa curiosidad. Ah, mira, te voy a decir, espero que no quedes decepcionado, pero la verdad es el nombre lo puse por una película que me hicieron ver cuando era muy pequeña. Y puede ser que en un principio no la haya entendido tan bien, porque luego cuando la vi un poco más grande, comprendí que en verdad la película es igual una temática como fuerte para tratar con niños. La entendí específicamente en esta escena en la que están llevando a una gallina al matadero y el grupo, el resto de las gallinas la están viendo y son conscientes de lo que está pasando y eventualmente estas personas humanas matan a esta gallina y el resto del grupo se sorprende y ve lo que está pasando y la protagonista como que en esta escena como es muy trascendental porque en esta escena comienzan a mirar al cielo y ven aves volando, simbolizando como la libertad que no tienen, siendo sentenciadas como a este ciclo que tiene la industria ganadera en ese sentido. Y esa escena me marcó mucho, entonces por eso decidí nombrar así el podcast, como relacionándolo con la liberación animal y una conversación que se está teniendo cada vez más sería como la de los derechos de los animales. En este sentido, no sé si se han dado cuenta, pero cada vez más, actualmente cada vez hay más personas con mascotas y cada vez se le está dando mucha más importancia en ese sentido a los animales. No sé si se han dado cuenta. Sí la he notado más que nada porque mi hermano adoptaron perros y, o sea, como en reemplazo a hijos. No sé cómo decirlo. Claro, lo entiendo, lo entiendo. Como al final la responsabilidad que se le da eh, a las mascotas es muy parecida, muy similar, ahora por lo menos se ha vuelto muy similar a lo que sería tener un hijo o una hija. Eso mismo, como que se humaniza demasiado. Incluso, no sé, poniéndoles ropa, poniéndoles como la luz encendida. Porque, o sea, como que se conoce que los gatos no ven como, o sea, ven mejor en la oscuridad. Pero aún Sí, así, por ejemplo, yo les dejo como la luz encendida, si es que están solos. claro. ¿Ustedes tienen mascota? Sí. Sí. Efectivamente. Muy bien. Bueno, esta es una temática que a mí particularmente me emociona mucho y en este sentido todos nosotros que estamos convocados aquí hemos estudiado diferentes autores de la gran diversidad de literatura que existe al respecto de esta temática, que sería el problema del estatuto moral de los animales actualmente. Por ejemplo, Adela Cortina es una filósofa española y también es académica de ética y filosofía en la Universidad de Valencia. Y es una autora que ha escrito muchos artículos de diferentes temáticas, ya sea como política y democracia, la ética y la inteligencia artificial, e incluso al tema que nos convoca en el capítulo de hoy, que sería lo relativo a si los animales no humanos deberían tener derechos. Y en una entrevista realizada por ahí por el año 2016, publicada en el diario El Mundo, que se le hace a esta autora, ella declara que los animales tienen valor, pero quienes tienen derechos son las personas. Reordenando un poco esta oración, básicamente ella dice que los animales no tienen derechos, pero sí tienen valor. Con esta frase nos aproximamos como un poco más a lo que podría ser su postura frente a la especie humana y el resto de seres vivos, ya que se entiende a primera vista por lo menos que desde su punto de vista los animales no deberían tener derechos, no como lo tienen las personas por lo menos.
Romina, cuál es la visión que tú nos traes con respecto a esto? En mi caso, yo estudié a Peter Singer, que no es un libro como tal, pero sí es un artículo del libro de New York Times. Se llama Liberación Animal y en realidad como que trata varios puntos. Por una parte, habla del sufrimiento como, como un punto de encuentro entre humanos y animales no humanos. Eso como que lo conlleva a que ambos tenemos intereses que cumplir. Más que nada como el no sufrir. ¿Cachai? Entonces como que él dice que en realidad como que tenemos cosas en común y aún así como que nosotros los humanos se lo quitamos creando un estatuto moral superior. Claro, Eh, este estatuto moral superior lo denomina como especismo. Lo otro es que muchas personas y muchos autores también han planteado como esta superioridad en base a argumentos que en realidad no son tan válidos. Y ahí el autor como que lo explica por qué no son válidos. Uno de los argumentos es la superioridad de intelecto que dicen que los humanos tenemos, pero el autor plantea que argumenta que los humanos tenemos más intelectualidad que los animales no humanos, pero esa no es la condición de toda la gente. Entonces, por ejemplo, hay personas con discapacidad que a lo mejor no alcanzan un nivel tan alto de intelecto y a lo mejor incluso algún animal algún animal como de los más inteligentes pueda asemejarse como en su inteligencia. Y en este caso, los derechos de las personas no se asemeja tanto a la intelectualidad, sino que se ve más bien como por un lado cultural. claro. Otra cosa es que el autor como que destaca que es un debate que se ha iniciado teóricamente hace poco, como de los años 50. Eso igual como que conecta con que solamente una sociedad avanzada puede plantearse recién como los derechos de otros seres, porque primero como que una sociedad se empeña más como en sobrevivir en sí misma y ya después como que se preocupa de esas cosas que quizás no son como tan vinculadas a la supervivencia. Eh, voy a complementar un poco desde eh, uno de los libros que Adela Cortina escribió, se llama Las fronteras de la persona, y ella le dedicó un capítulo específico al movimiento animalista, en el cual contextualiza y resume un poco la evolución del pensamiento filosófico frente a otras especies ajenas a la humana. Y bueno, no solo lo hace desde la filosofía, sino que también lo menciona como en el momento en el que empezó a hablar en la política, en la cultura y hasta desde la teología, mm, que bueno, con el tiempo se han ido adheriendo a corrientes animalistas. En este sentido, Adela Cortina menciona tres teorías, o sea, perdón, Adela Cortina menciona seis teorías éticas sobre los animales, entre las cuales la teoría del reconocimiento recíproco se encontraría, por así decirlo, en correspondencia con su línea de pensamiento, ya que estas teorías solo reconocen derechos a seres dotados de competencia comunicativa humana, como básicamente como la forma en la que nosotros nos comunicamos, un poco como lo que hablabas tú antes de Ah, respecto a la inteligencia y la superioridad. No ¿ya? es lo mismo, pero sí habla como de una capacidad desarrollada que se considera superior. Igual es importante decir que no deja de reconocer el valor interno que tienen los animales no humanos me refiero, y en este sentido, como por consecuencia, nosotros, los seres humanos, estamos obligados moralmente a cuidar y tomar responsabilidad del resto de animales. Eso dice la teoría del reconocimiento recíproco. En cuanto a lo que mencionaste al principio sobre tu autora, Ujú. noté que también está vinculado con uno de los pensamientos de Singer, y es que Adela Cortina plantea que los animales ya de por sí como que no tienen derechos.
solamente lo tienen los humanos. ¿Cierto? Sí, En cambio, como que mi autor dice que tienen derechos como humanos y animales no humanos, pero no es sagrado. Entonces, ponte tú, no sé, en la India tengo entendido que las vacas son animales sagrados, ya que si tú le haces daño, es como muy grave, ¿cachai? claro. Pero, por ejemplo, lo que plantea él y cómo lo interpreto yo, es que, por ejemplo, si estoy en una situación de peligro, con un perro o un oso, lo que sea, y, o sea, yo tengo el derecho de defenderme, ¿cachai? Y a lo mejor atacar a ese animal, siendo igual maltrato animal dentro de lo que cabría como eso de dañar a un animal, pero de por sí es como defensa propia. Entonces, en ese sentido, no es sagrado, pero sí es verdad que los animales tienen derechos, según Peter Singer. ¿Sabes? Es muy interesante porque la autora de la que yo investigué, Marta Nussbaum, en su libro Fronteras de la Justicia, su principal propósito es hablar sobre varias posturas distintas que puede tomar una persona defensora de los derechos de los animales. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, un enfoque utilitarista en donde el principal objetivo es lograr el máximo bienestar de los animales, aunque hayan ocasiones en donde no es al 100%, al 100% capaz de lograr, se intenta alcanzar el menor daño posible. Ah, ya. También, O sea, por ejemplo, si yo puedo evitar matar a una araña, como sabiendo que es tigre y que en realidad como que me protege a mí, la dejo ser. Como así. em, yo lo relacionaría más, por ejemplo, hablando, por ejemplo, ya, una granja donde tienen presas a las vacas, por ejemplo, y viven en condiciones deplorables y además son explotadas. ¿Ya? Este enfoque, más que nada, se preocuparía en lugar de liberar a las vacas, es como ya, tengo este caso, ¿qué puedo hacer para mejorar su bienestar? Aunque no lo reduzca un 100%. Por ejemplo, mejorar las condiciones en donde viven, alimentarlas mejor, que tengan un mejor espacio donde vivir. Ah, ya. Entonces, no es como, no es tan radical en el sentido ya como, ya, dejemos todo de comer carne, sino que es como más partidaria de, ya vamos a mejorar estas cosas, como de a poquito. Claro, se enfoca en maximizar más Ah, ya. que en erradicar el sufrimiento, en minimizarlo, por decirlo así. Otro ejemplo de esto, de enfoque también, es el enfoque de las capacidades, que se centra, bueno, estas posturas más que nada, lo que estoy diciendo son los argumentos que se presentan, pero el fin es básicamente casi el mismo, que es de lograr los derechos de los animales no, y minimizar su sufrimiento. El enfoque de las capacidades se centra en ver las capacidades que tiene el animal, tal vez de expresar dolor y placer o desarrollarse en actividades de vida propia. Por ejemplo, no sé, el correr, por decir, enamorarse, reproducirse. Como que toma en cuenta todo lo que pueda hacer el animal y todo lo que le estamos limitando a hacer. Claro. Rígido que Y comience eso de las emociones, como que está muy ligado como a la conciencia, siento yo. claro, claro, es como, claro, relacionándolo a eso, en lugar de un enfoque de solamente es un ser vivo. Porque claro, es un ser vivo, pero ¿por qué es un ser vivo? Por sus capacidades también puede ser un- una forma de argumentar. Ahora bien, me gustaría hablar como de la autora en sí, que la autora tiene una visión muy arraigada al enfoque de las capacidades. De hecho, ese es su principal, no, el principal enfoque que toma ella misma como persona, como ser propio, se centra en las capacidades y ese es el argumento que da para, para promover y reconocer unos, los derechos animales. Bueno, ella argumenta que los animales tienen capacidades emocionales y cognitivas que pueden justificar su protección de sus intereses, y especialmente en términos de evitar ese sufrimiento y promover su bienestar. ¿Qué opinas tú al Sí. respecto, Rocío?
Bueno, yo estudié a Tom Regan en el texto Los caminos de la ética ambiental, específicamente en el capítulo Derechos animales y justicias humanas. El autor en este capítulo toca distintas posiciones respecto al maltrato animal y finalmente establece una propia. La primera posición de la que habla es la kantiana, que indica que las personas que maltratan a los animales desarrollan un hábito que con el tiempo los inclina a tratar de forma similar a los humanos. Por esto estaría mal el maltrato a los animales, no por los animales como tal, sino que por las personas, por el mal a la humanidad. Claro, como a lo que podría conllevar la práctica reiterada del maltrato animal, como esa, ¿no? Claro. Y también habla sobre la posición anticrudelista, que indica que el maltrato animal está mal cuando se hace de forma cruel, o sea, cuando se obtiene placer al hacer sufrir al animal. Entonces esto tendría que ver más que nada con el estado mental de la persona que está maltratando, no tanto con la acción ni sus consecuencias. En ese sentido, quizá a lo mejor igual tendrá que ver el tema del propósito de por qué. Ponte Claro, tú comer, no sé, como cosas así. y por la intención de la persona. También habla de la posición utilitarista, igual como dijo Cristóbal, hay que como poner en una balanza según los intereses de ambas partes, del animal y de la persona, eh, tratar de producir el menor mal posible. En este caso estaría mal el maltrato si se hace sin tomar en cuenta todos los intereses de los afectados y sin producir el mayor bien posible. Bueno, el autor postula por su parte, porque estas posiciones eran de otros autores, solo como que comentó al respecto de ellas y juntó como las características buenas de cada una y postuló la existencia de derechos animales, que sería de forma similar a los humanos, que los tienen por un valor inherente, que es distinto de su utilidad, por ejemplo, y destaca mucho el derecho de los animales a no ser dañados. Esa sería como la justificación al por qué estaría mal el maltrato animal, porque tendrían un derecho a no ser dañados. Me gustaría como que decir algo respecto a los intereses que planteas de Tom Regan. Se parece mucho también a los Peter Singer, a lo de Peter Singer. Y lo otro es que, entonces, por ejemplo, tu autor estaría de acuerdo con que se maltratase como a ciertos, o sea, como a unos pocos animales con tal de satisfacer como necesidades de muchas personas, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Ah, claro, en su postura personal indica que esta supuesta existencia de derechos animales, pero que hay una excepción en la que se puede justificar cuando es la única forma, o sea, el maltrato sería la única forma de prevenir un mal mucho mayor. O sea, por ejemplo, en la industria farmacéutica que se está, por ejemplo, generando un medicamento que puede salvar a muchas personas y se tiene que probar en algún animal. Claro. Igual en ese sentido estoy de acuerdo por el hecho de que en los seres humanos como que está totalmente demostrado, como que pasamos como por todas las etapas de sufrimiento en ese proceso. Mm, En cambio, a lo mejor algunos animales que no estén tan desarrollados como del sistema nervioso puedan sufrir menos y en ese sentido como que se busca el menor sufrimiento. exacto. Con todo lo que hemos conversado, hemos tenido unas pinceladas de las distintas visiones que hay con respecto a esta temática. Y en este sentido podemos considerar que los derechos de los animales no humanos son un signo de avance en las sociedades. Claro, yo puedo decir que solamente en las sociedades avanzadas se puede ver la preocupación por los derechos de los animales. Incluso muchas veces se dice que el preguntarse cosas que no es tan necesario para la supervivencia es como una situación de privilegio.
Yo igual comparto ese pensamiento, pero en el sentido de que es un planteamiento avanzado. Yo concuerdo contigo porque siento que el hecho de que nos comencemos a reflexionar sobre estos temas que no se hablaban hace un tiempo indica un avance en nosotros como sociedad. Claro, y complementando, me gustó que lo relacionaras con el preguntarse cosas, debido a que eso, si vemos, por ejemplo, las ciencias, la misma filosofía, todo nace de un por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué como lo que como? ¿Y por qué, por ejemplo, compro lo que compro en el supermercado? Bueno, yo considero también como que esta conversación es parte de un avance como sociedad, ya que nos hemos permitido como pensar en otros seres vivos además de los humanos, como de otra manera más que simplemente como la visión que se tenía de animal, como animal bestia, por así decirlo, animal, entre comillas, inferior a la vida humana. Igual esto no se encuentra exento de cuestionamientos. Por ejemplo, Adela Cortina considera que esta consideración que actualmente como sociedad estamos teniendo con respecto a los animales, en términos como de problematización, nosotros como sociedad no deberíamos estar preocupándonos por los animales, o por lo menos por los derechos de los animales, más bien, porque ¿Ya? si bien ella considera que tienen cierto valor y que nosotros no deberíamos lastimarlos, ni nada de eso, ella considera que traer a colación o como debatir sobre los derechos de los animales es una problemática que no se encuentra, no debería encontrarse en nuestra jerarquía de prioridades como prioridad frente a otros problemas que nosotros, los seres humanos como sociedad, estamos enfrentando. Ah, Por ejemplo, como la pobreza, como que claro. piensa que hay problemas, que actualmente hay problemas más graves que considera, o sea, como debatir si los animales deberían o no tener derechos. En ese sentido, igual se parece un poco a lo que se veía con el tema del privilegio. Como yo Claro, te estoy planteando algo como mientras nosotros estamos pasando por esta situación. claro. Hay algo que me quedó sonando en la cabeza un poco que mencionaste antes, Romina, con respecto al especismo. ¿Me podrías comentar un poco sobre eso? Y bueno, en relación a eso también, si es factible tener la intelectualidad como respaldo al especismo. En cuanto a lo primero, el autor que yo leí, recordando que es Peter Singer, habla del especismo como una separación entre especies. No especifica entre qué especies, pero sí hace mención únicamente de entre humanos y animales no humanos. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos en una condición de especismo porque maltratamos a los animales sin considerarlos con los mismos derechos. Entonces, eso ya de por base es como una definición de especismo. Por otra parte, lo que también consideraría especista es como entre mascotas y entre animales de granja. Y en cuanto a la otra pregunta, sobre si es factible tener a la intelectualidad como respaldo al especismo, pienso en lo que planteaba al inicio con lo del autor, que en ese sentido como que comparte la idea, y es que no todos los seres humanos tenemos como una base de intelectualidad, sino que algunos como que tienen más, otros tienen menos, algunos tienen como discapacidades que les impiden como alcanzar cierto nivel de intelectualidad. Lo que sí es que hay varios otros animales que también son muy inteligentes, pero tampoco se plantea como si esos animales tienen derecho o los mismos derechos que las personas por tener esa intelectualidad. Incluso, por ejemplo, con los cerdos, de todas formas se les maltrata y se les mata para conseguir la carne. Como que no es un sujeto realmente determinante la inteligencia, como que si cierto ser tiene más o menos derechos que el otro ser. En relación a la idea de intelectualidad o, entre comillas, esto que nos permitiría ser considerados más desarrollados, Aristóteles sostiene que en el mundo existe una jerarquización natural
y en cierto sentido esto como que habla de que existen seres inferiores y superiores y que los inferiores existen para los superiores, por así decirlo. Oh, En ese sentido, como una relación entre rectores y regidos. igual fuerte eso, así como ya existen seres inferiores y superiores, pero se da la circunstancia de que yo soy superior. Claro. O sea, al final él basa su visión en base a dos puntos, obviamente capacidades que nosotros como seres humanos tenemos, que sería la capacidad de formar una comunidad política y la capacidad de generar vínculos, un vínculo de amistad con otros. A ver, como en simples palabras, el primer punto habla de que si bien los animales tienen la capacidad de emitir sonidos como expresar, ya sea placer o dolor, no tienen logos, como que no tienen, no hay un razonamiento o un lenguaje o un sistema de lenguaje que les permita como tener un sentido del bien y el mal o un poco más desarrollado como lo justo y lo injusto y de comunicarlo como para poder como discutir sobre ello. Claro, me gustaría como, entre paréntesis, decir que igual me hace pensar como eso de que no tienen, así como ya dado por seguro, como concluyendo que realmente como que no tienen otras formas de comunicación, como que me hace sentir como que Aristóteles fue muy egocéntrico al momento de plantear eso. Claro, totalmente antropocentrista. Al final no se diferencia, o sea, sirve un poco para avalar un poco lo que decía Adela Cortina con respecto a lo que ella considera para la habilidad comunicativa humana, porque no se está negando que otros animales tengan sistemas de comunicación complejos como lo serían los del ser humano, pero evidentemente no son iguales. Es más Claro, como, siempre va a existir esa incertidumbre como de qué tan complejo es ese sistema, como por ejemplo el de las aves o el de las ballenas, qué sé yo, como nosotros claro. al final no terminamos de comprenderlo del todo y siempre va a existir esa brecha entre la comunicación entre nosotros y la de los animales. Si me lo permiten, me gustaría rescatar el tema de Aristóteles, en el que se habla de que hay un orden de, por así decirlo, importancia de los seres vivos, ¿Ya? y me gustaría plantear el cómo las tradiciones y religiones pueden modificar esto, ya sea, por ejemplo, en la alimentación del hogar o al trato de animales. Por dar un ejemplo, en la religión hindú hay animales como las vacas, las cobras o monos que se consideran seres sagrados, a los cuales no se les toca un pelo, por así decirlo. Y por otra parte, animales como por ejemplo los cerdos, que por el simple hecho de tener pezuñas se le consideran animales impuros. Oh, Entonces, me gustaría remarcar eso, de que dependiendo de las creencias de, ya sea de un pueblo, de una familia específicamente, puede modificar eso mismo, y que Aristóteles, al decir que existe un orden predeterminado, igual estaría pasando a llevar todas las distintas creencias, creo yo. Claro, al final esa es su postura en base como a él considera que está configurado el mundo, o sí, el mundo en el que vivimos. Algo similar pensaba Pitágoras con respecto a la creencia en la transmigración de las almas, que básicamente consiste en como en que se creía la existencia de una unidad, por así decirlo, entre todos los seres vivos porque el alma, que sería como este principio vital que nosotros tenemos, pasa de unos cuerpos a otros, algo así como la reencarnación, por así decirlo. Y esta visión podría decirse que establece que existe una jerarquía dentro de esta continuidad en la transmigración de las almas, en donde el mundo vegetal como que era considerado el estrato inferior. Entonces uno pasaba de especie dentro del mundo vegetal subiendo y luego se llegaba al animal, y luego del animal al ser humano y luego al tipo de ser humano que fuiste en tu vida, si lo consigues correctamente, o sea, como que si, a ver, ¿cómo decirlo? La etapa última sería la inmortalidad. Entonces en ese sentido como que establece
una pirámide en la que si cumples ciertos cometidos con respecto a tu persona y a la realización de tu ser, lograrías como saltar o evolucionar en ese sentido en tu siguiente vida a un estrato superior. Y eso como establece cierto valor eh, como a ciertos seres vivos más que a otros. En ese sentido, como hablando del especismo. En esta misma línea, ¿ustedes creen que los animales domesticados tienen un estatuto moral superior a los animales de granja? Yo al menos pienso que hoy en día sí la sociedad en general le otorga mayor valor a los animales domesticados porque tienen una mayor cercanía con ellos, como los perros, los gatos, que son sus mascotas y conviven con ellos a diario. En cambio, con los animales de granja no se tiene mucha relación, entonces se suele otorgar un menor valor a ellos y una menor cercanía. Pero en verdad esto es especismo porque está valorando algunas especies más que a otras sin considerar como su capacidad de sentir dolor y eso. Estoy completamente de acuerdo con tu punto. Y además que claramente es especismo. Y al final todo esto tiene detrás un fino interés humano. Al final, por ejemplo, muchas personas tienen perros, ya los tratan medianamente bien porque quieren, por ejemplo, un guardián de la casa, como normalmente se le conoce, alguien que cuide la casa, que los defienda, y no tanto por una por un cariño o amor genuino, en algunos casos solamente. Mm. En la gran mayoría claramente hay una conexión. Sí, Sí. pero en algunos casos igual se da lo que dices tú del interés de cada persona. En ese sentido, me gustaría seguir diciendo que en base a lo que dijeron de los intereses del ser humano, me recordó con lo que pasó con las palomas, que antes eran animales domésticos, como que se les trataba como mascotas, pero ya después cuando dejaron de servirle a los humanos por el avance de las tecnologías, porque ya habían cartas, había como estos sistemas de entregas de cartas, dejaron de usar a las palomas y, y las abandonaron y se convirtieron en plaga y ya después de eso como que las tratan como ratones, como me refiero yo como animales que salvajes. Claro, Igual eso las dejó totalmente con muchas cosas, con muchas falencias, porque habían dejado de tener cierto instinto. Por ejemplo, se muestran como muchos videos de palomas armando nidos y las palomas como que no, ya no saben armar nidos, como que son eficientes. claro, al final como que la domesticación les quitó un poco ese instinto de supervivencia, por así decirlo. Entonces, con ese ejemplo que tú diste y teniendo en cuenta de que lamentablemente como sociedad seguimos repitiendo esas mismas conductas que indirectamente terminan afectando al ecosistema y a otros animales también. ¿Tú crees que, o sea, ustedes creen que se podría justificar como actos en contra del bienestar o la vida de los animales argumentando que se trata de un acto que conlleva como al beneficio, por así decirlo, al beneficio humano particularmente, como una especie de sacrificio? ¿Ustedes creen que se justifica? Ya mira, yo comparto una visión abolicionista en la que, bueno, yo digo que es incorrecto y es injustificable este tipo de acciones debido a que los animales poseen derechos fundamentales que creo yo deberían ser reconocidos de igual o similar manera que los derechos humanos básicos, como por ejemplo, claramente el derecho a la vida, el más famoso de todos. Yo igual estoy de acuerdo, en la mayoría de los casos siento que es un poco egoísta centrarse tanto en el beneficio humano por sobre los intereses de los animales y su sufrimiento, pero igual hay situaciones en las que sí se provocaría un mal menor al poner el beneficio humano por sobre el bienestar de los animales, como una visión algo utilitarista. Pero son casos extremos. Por lo general yo creo que está mal hacerlo. Claro.
¿Ustedes creen que como, si tuviéramos que matar a los animales con nuestras propias manos, seguiríamos comiendo carne? No, Yo también diría rotundamente que no. Creo yo que mucho consumo de animal viene por personas que simplemente o no saben el sufrimiento que hay detrás, o saben, pero al ser indirectamente ellos quienes asesinan a los animales, no sienten el peso moral que incluye el comprar un simple filete, por ejemplo. Hay todo un proceso de asesinato, de mutilación incluso, en animales, en los mataderos y en las distintas granjas, en donde hay básicamente mucho sufrimiento. Y muchas personas, por el hecho de no ser directamente ellos los causantes, no sienten culpa o lástima. Claro, entiendo. Al final, como que igual vivimos, yo creo que bajo un velo fomentado por la publicidad y sí, por la misma totalmente. industria al final, como para continuar con el negocio, entre comillas, como un sistema en general diseñado para camuflar el proceso que involucra adquirir productos de origen animal, no solo comida, sino también, también la ropa. Incluso uno después dice como estas alfombras decorativas, no sé, como uno se pone a pensar y hay muchas cosas que incluyen en cierto sentido, en cierto grado, sufrimiento animal. También el testeo, como que nos encontramos rodeados de eufemismos, por así decirlo, sobre la industria ganadera. Entonces, como que no, todavía hay mucha gente que no le toma el peso, precisamente por eso, porque no lo tienen de frente directamente. ¿Ustedes creen que es eficiente diabolizar a las personas que sean ignorantes frente a los derechos de los animales? Es que siento que igual es como importante, porque al final esas personas en realidad no tienen ni idea de a lo mejor el maltrato animal por el mismo motivo que decías tú. Porque las marcas y así como que las compañías de carne se empeñan por hacernos ver que en realidad no es tan malo, ¿cachai? Ujú. Entonces como que lo enmascaran mucho y lo venden incluso con vacas felices. No sé si han ido como a carnicería y por fuera hay como vacas felices, así como muy, muy hipócrita. Sí, Sí es. En ese sentido también. Y, y por sobre todo como las personas que se han criado eh, con gente diciéndole así como tú tienes que comer carne sí o sí, como que no hay de otra. Si no comes ciertas cosas, no va a estar nutrida y no va a estar sana y te vas a enfermar. Entonces mucha gente tampoco sabe que es una opción dejar de comer carne. deseamos como seres humanos permanecer ignorantes del sufrimiento animal. Yo pienso que sí. Al menos la gente que no es ignorante, mucha, o sea, si no tienen como un plan de acción para acabar con el especismo, pienso que sí desean permanecer ignorantes. E igual, no sé si tampoco podría como culpar a esas personas, porque muchas veces no hay mucho que se pueda hacer. Por ejemplo, hay personas y me han dicho muchas veces que tienen la visión de, oye, pero en realidad como, ¿qué diferencia hace? Que al final, no sé, pues si alguien se come doble porción de asado, al final como que ahí queda mi movimiento de no comer carne. Claro, es que al final igual también tiene que ver con un tema de los valores propios que uno tiene, encuentro. No solo de estar contribuyendo a la causa. Si bien es como uno de los motivos, también tiene que ver con algo como de estar en paz contigo misma, encuentro. Mm. También tiene como un sustento en el sistema, como que siempre va a estar fomentado de alguna otra forma de cómo el sistema se está produciendo, porque ahora mismo el sistema se está produciendo, al menos en la industria ganadera, para producir carne para que las personas compren y se las coman y las consumen. En ese sentido, como que es difícil vencer al sistema. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos ustedes y además pienso que en verdad la gente que le gusta mucho consumir productos de origen animal, le es conveniente ignorar
esta realidad de todo el sufrimiento que se le provoca a los animales en la industria ganadera, porque cuando lo reconocen les genera una cierta incomodidad y bueno, o sea, aceptan que están actuando de forma incorrecta, pero a su vez no desean cambiar su estilo de alimentación, más que nada por gusto, no por sus necesidades. Igual yo siento que hoy en día hay muchas más opciones de alimentos de origen vegetal que se pueden consumir, pero aún así hay gente que no quiere hacer ese cambio por gusto, no porque sea un gran esfuerzo. Ya no es por eso. Claro, también entrando en juego en la ignorancia sobre la desinformación que también se tiene. Por ejemplo, bastantes memes que rondan en internet sobre los veganos, B12, las proteínas, todo eso, que la verdad la mayoría de ellas son suplementarias o simplemente en productos de origen vegetal también se encuentran la gran mayoría de proteínas, vitaminas que se creían tenían exclusivamente la carne. Incluso se da mucho eso de que les inyectan esta sustancia a los animales. Porque hay muchas Claro. personas también que dicen así como, pucha, pero yo no quiero suplementarme porque eso es antinatural. Pero después se Claro, encuentran con que en realidad es más artificial porque las vacas no están comiendo pasto, sino que le están suplementando la vitamina B12, que es por donde, o sea, que es la vitamina que ganan comiendo pasto. Regresando un poco a la cuestión si los animales no humanos deberían tener derechos, ¿qué aspectos ustedes creen que son necesarios para que un ser vivo pueda tener derechos? Um, Porque, por ejemplo, Jeremy Bentham, otro autor que desarrolló también esta temática, estableció en su teoría que todos los seres vivos con capacidad de sufrir y gozar tienen intereses. Al menos el interés de no sufrir y sí gozar. Como al final él basa su teoría en base a la capacidad de tener interés. Y si nosotros somos seres que somos, perdón, y nosotros como seres humanos somos seres iguales a los animales en cuanto a que todos tenemos la capacidad de sufrir, no tenemos por qué considerar unos intereses sobre otros. Eso ya sería caer en especismo y significaría como posicionar al ser humano, como lo hemos estado haciendo históricamente, en el centro o como algo, o en la cúspide de como del valor y la importancia que tenemos que tener para considerar a un ser digno de derechos. Quisiera decir algo quizás vulgar. Yo pienso que por eso estamos como estamos. Porque yo creo que el antropocentrismo llevó a que estuviésemos como en pésimas condiciones de cuidado del medio ambiente y también vinculado a los derechos no animales. Quería agregar una opinión al respecto basada en el autor que estudié yo, que era Tom Regan, que según esto, para que un ser vivo pueda tener derechos, se debería considerar que este posee un valor inherente por lo que es y que debe ser digno de vivir una vida y merece vivirla plenamente sin ser pasado a llevar ni ser tratado como un medio. En la línea de lo que estábamos hablando antes, ¿cómo los avances tecnológicos o científicos de la actualidad pueden ayudar al correcto cumplimiento de estos derechos animales? bueno, mira, yo te puedo hablar de ese tema porque soy conocedor de grandes avances tecnológicos y científicos respecto al mundo de la carne, de los animales. Por ejemplo, se está empezando a implementar la bioimpresión de carne sintética a través de células madres animales, como por ejemplo está el que hicieron científicos de la Universidad de Osaka, Japón, para crear unos cubos de la famosa carne japonesa, la que normalmente se encuentra en distintas caricaturas, anime, que se llama Waigu, o que también es conocido como Kobe, perdón. Esto, si bien fue hecho con el fin de abordar la escasez futura de alimentos y de proteínas, pero esto puede ayudar también a que sea innecesaria la obtención de carne mediante mediante los métodos poco morales, como puede ser el asesinato directo, y podría reducir el consumo de carne que viene de esos medios.
Muy interesante lo que nos has comentado, Cristóbal. En vista de que se nos está acabando el tiempo, vamos a hacer un pequeño cierre con respecto a todas las cosas que hemos conversado en esta sesión. Bueno, en resumidas palabras, hemos tocado temas como relacionados a la empatía que actualmente se tiene o no se tiene frente a los animales no humanos y, y bueno, que esta deriva también un poco del grado de conocimiento o ignorancia que tenemos frente a los procesos en los que se lleva a cabo la producción de alimentos, de ropa o de otros productos, valga la redundancia, que son de origen animal. También hablamos como de la consideración de los derechos de los animales no humanos y de que es una problemática que se ha, por así decirlo, puesto en la mesa actualmente y que está siendo hablada. O sea, es todo un movimiento, entonces se generan diariamente distintas instancias en las que se debate al respecto, ya sea en las calles, ya sea en una sala de clase, ya sea en la mesa incluso, con la familia. Me gustaría que con esta conversación de hoy nos quedáramos con que actualmente el ser humano como que ha abierto un poco su visión frente a la manera en la que nos consideramos como seres vivos y consideramos a otros seres vivos. Dentro de este como de todo este sistema y ecosistema en el que nos encontramos insertos y que va variando y eventualmente va, o sea, va a seguir evolucionando, la conversación se va a seguir haciendo, entonces eventualmente vamos a llegar a un punto en el que a lo mejor la conversación sobre si los animales deberían o no tener derechos ya no sea una conversación y se haga una realidad en el sentido de que los tienen por X o Y razón, como al final depende de la postura que, por lo menos actualmente depende de la postura que uno tenga, pero la consideración de si deben tener derechos, como que se va a hacer una realidad. Ya despidiéndonos, eh, quería preguntarle al resto de invitados si tienen algo que comentar o que agregar. Yo diría primero que todo que muchas gracias por invitarnos. Ha sido un placer estar acá. Si es que puedo hablar por todos, si me lo permiten. Me gustó mucho abordar este tópico que normalmente o en algunas familias es tabú o directamente no se habla, se ignora. Así que yo encontré muy interesante esta plática. Sí, comparto con lo que dice el compañero Cristóbal. Y igual me pareció un tema de discusión y reflexión muy interesante. Es muy contingente actualmente. Sin nada más que decir, entonces, les agradecemos mucho por haber llegado hasta el final y también nos gustaría a nosotros cuatro para continuar un poco con esta conversación, a lo mejor detrás de saber un poco qué opinan ustedes con respecto a esto. Y bueno, los estaremos leyendo y escuchando. Muchas gracias. Nada, y esperamos todos que tengan un buen día, tarde, noche y nos vemos en la próxima.